Bien, estimados estudiantes, tengan un cordial saludo, una bienvenida. Pues vamos a registrar la asistencia como siempre, ¿no? De hoy 14. Alcibar, Presente. Barahona, Verónica. Presente. Presente. Buen año, Alexander. Presente, ingeniera, buen día. Buenos días. Choto, Graciela. Buenos días, ingeniera presente. Buenos días. Goyes, Gavilanes, Evelyn, Gisela. Presente, buenos días. Grueso, Carolina. Grueso, Presente, Inge. Buenos días. Isa, Marjorie. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Nole, Maritza. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Noteno, Mariela. Noteno, Mariela. Presente, Inge, buenos días. Pantoja, Maislin. Presente, Inge, buenos días. Pozo, Jocelyn. Presente, Inge. Rosado, Jocelyn. Presente, Inge, buenos días. Días. Chihuango, Andy. Tatiana. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Si visualizan la del SIGA. No, Inge, solo el documento del Excel. Nadie falta, ¿verdad? Guardar. Ya están registradas en el SIGA. Bien, vamos a recordar lo que habíamos visto el día de ayer. A ver, ¿quién me quiere explicar qué habíamos visto el día de ayer? A ver, Graciela. ¿Qué vimos ayer? Inge, sobre cultura original, organizacional. Organizacional. Ayer hablamos acerca de la cultura organizacional. ¿Qué dijimos acerca de la cultura organizacional? ¿Qué era la cultura organizacional? Era un conjunto de características, o sea, que comprendía aquellas actitudes, valores, creencias y hábitos. Ujú. Es el conjunto de valores, creencias, hábitos, costumbres que practican un determinado grupo de personas en una empresa o en una institución, en una organización. ¿Qué más habíamos dicho que es la cultura? ¿Qué era la cultura? A ver, Evelyn Goyes. A ver, ¿quién me quiere decir qué es la cultura? Eran conocimientos compartidos, es y Era no todo es en importante entorno. para una organización. También es un proceso en torno a un valor y creaba hábitos entre los participantes de una organización. Ujú. Es el conjunto de costumbres, de hábitos, de valores compartidos dentro de una empresa o de una organización. Sí, Tatiana quería aportar más. Sí, dice, hablaba sobre todo el entorno que rodeaba en un puesto de trabajo. Ujú. Es la manera que tiene cada empresa en organizarse intermediantemente.
y que todos los trabajadores deben adaptarse a ella, encaje dentro de una compañía. O sea, eso es un entorno, una cultura organizacional. Gracias, Tatiana. Sí, ¿no? La cultura organizacional es todo, ¿no? Es todo lo que le rodea, en todo lo que hace una empresa, lo que comparte, lo socializa. Es la forma de organizarse internamente la empresa, ¿no? Para servir, para atender, para dar un servicio social a los demás, ¿no? ¿Por qué dijimos que era importante la cultura organizacional? A ver, alguien que me diga por qué habíamos dicho que es importante la cultura organizacional. ¿Por qué creen que será importante la cultura organizacional? Porque debido a las normas y los valores que se han establecido dentro de la empresa, o sea, hay un margen y un régimen a seguir, el cual permite llevar a desenvolver las actividades que pueden desarrollar los empleados. Esto, los empleados, los trabajadores y así también los jefes, lo cual permite llevar a un desarrollo o un crecimiento efectivo para la empresa. Gracias, Maislin. Sí, ¿no? Es importante porque allí hay políticas, ahí hay una visión, una misión, ¿no? En la cual nosotros debemos de seguir, los trabajadores o funcionarios o empleados de una empresa, de una organización, independientemente de la característica de empresa, tenemos que acoplarnos a esas costumbres, a esas tradiciones, a esas políticas, a esa misión, esa visión. Las políticas son las guías que nos orientan el pensamiento a la hora de tomar decisiones. Por lo tanto, tienen que seguir un camino, ¿no es cierto?, que está trazado dentro de la cultura de esa empresa. Por eso decimos, es la forma de organizarse. En una empresa, en una organización existe una planificación, ¿no? Un plan operativo anual, un plan estratégico, una visión, una misión y políticas. Por lo tanto, eso tiene que hacer. Si decimos que la cultura organizacional es todo, ¿verdad? Por lo tanto, es la forma de organizarse dentro de la empresa. Es importante. Bien. Que decíamos que era importante la cultura organizacional tanto de forma interna como externa, ¿no? ¿Por qué de forma interna? Porque tiene que ver con lo que se relaciona a la empresa con sus trabajadores, con sus relaciones internas, con las políticas, con el bienestar, con ese clima laboral, ¿no? Con ese clima laboral, emocional de la oficina y muchas cosas internas que suceden. Cómo se relaciona el subalterno con su superior, el superior con sus subalternos o de forma horizontal, ¿no? Porque ya dijimos pues que la cultura pues es un grupo, un conjunto de valores, tradiciones, de políticas, de supuestos comportamientos y creencias esenciales que más se manifiestan pues en símbolos, en mitos, en el lenguaje, en los comportamientos, constituye un marco de referencia compartido para lo que se hace y se piensa en una organización. La cultura organizacional son aquellas normas y valores por los que se rige la empresa. Por lo tanto, es importante esa cultura organizacional, porque ¿cuáles son esas normas, esos valores? Como ya habíamos dicho, los principios, las políticas, las metas que cumplir, los objetivos organizacionales, los planes que existen en una empresa y eso tenemos que seguir. Es importante de forma, la cultura organizacional, de forma cuando se la mira de afuera hacia adentro, o sea, lo exterior, tiene que ver con el comportamiento de la entidad o de la organización de cara hacia afuera, hacia los demás, es decir, cómo nos ven, cómo nos miran hacia adentro. Por lo tanto, es
la imagen corporativa, o sea, de la empresa o de la institución que brinda hacia afuera, hacia los clientes, a los competidores, hacia los consumidores. Por lo tanto, tiene que ver con su filosofía ecológica, con su filosofía institucional. Si participa en actividades sociales, actividades benefactoras con los gobiernos y similares, ¿no? Por lo tanto, pues, la cultura no es más, cultura organizacional no es más que las experiencias, el conjunto de experiencias que cada uno de los trabajadores, de los funcionarios tiene y va a compartir, va a socializar. También es el conjunto de hábitos, porque quiera que no, nosotros tenemos esos hábitos que los adquirimos con nuestra experiencia, con nuestra trajinar en nuestra vida, porque más se aprende en la universidad de la vida y los vamos a poner en práctica, socializarlos en ese conjunto de personas que forman parte de la empresa y que son lo más importante. Es ese cultura organizacional, es ese conjunto de costumbres, ¿no? Costumbres que las hemos adquirido de igual forma, cada uno de nosotros, y las vamos a compartir. La cultura organizacional son las creencias que se tienen, esos valores que se van a practicar y socializar dentro de una empresa o de una organización. Hoy vamos a ver las características de la cultura. El objetivo es comprender las características de la cultura organizacional. ¿Cuáles son esas características de la cultura organizacional? El objetivo, pues, como les decía, es comprender, analizar las características de una cultura organizacional para el desarrollo de las empresas o de las instituciones, ¿no? Dentro de una cultura organizacional se dice que una de las características es que es aprendida. ¿Por qué decimos que la cultura organizacional es aprendida? Porque no, como sabemos decir, nadie nace sabiendo, ¿no? Ni en la universidad no nos enseñan qué es lo que vamos a hacer en determinado momento, en el cargo que estemos ocupando. Por lo tanto, es donde en la organización, en la empresa, en la institución, donde el talento humano va a aprender, y es poco a poco durante su trajinar, su recorrido en esa institución, es donde va aprendiendo. Ahí se va forjando. ¿No? No es que sabemos todo ya y nos han enseñado y nos dicen qué es en la universidad, qué es lo que vamos a hacer. Por lo tanto, la cultura organizacional es aprendida, porque no vamos aprendiendo qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Sino ahí en la empresa, en la institución, ahí vamos a aprender, ahí aprendimos. Y luego de que hemos pasado un tiempo ya con nuestra experiencia, podemos decir qué es lo que está bien o qué es lo que está mal. Decimos que la cultura organizacional también es la interacción. Es otra de las características. ¿Por qué decimos que la cultura organizacional es de interacción? Porque solamente con la relación con los compañeros, con los subalternos, con los
las autoridades, con los jefes, con los coordinadores, con la relación entre los pares, es donde se aprende, se interactúa, porque ahí es donde se pone a flote las experiencias y conocimientos. Por lo tanto, solo allí, con esa interacción entre todos, es donde se aprende, donde se interactúa, donde se relaciona, donde se participa. Otra de las características es la de las recompensas. Las recompensas tienen una relación con lo que es la cultura organizacional. ¿Por qué las recompensas? Porque los seres humanos siempre tenemos algo, alguna motivación, ¿no? Puede ser una motivación afectiva, una motivación de un agradecimiento por su buen trabajo de forma escrita, puede ser un ascenso, puede ser una alza de remuneración. Son recompensas que los seres humanos, pues, según la necesidad que tengamos, la necesitamos, la queremos, ¿no? Queremos esa recompensa. Por lo tanto, la cultura organizacional está íntimamente ligada con el sistema de recompensas, ¿no? Es una de las características del sistema de recompensas de la cultura organizacional. Otra de las características es que la cultura organizacional es personal. Esto significa pues que cada una de las personas, de los seres humanos, funcionarios o trabajadores que son parte de la empresa, pues llevan consigo su cultura, ¿no? Sus valores, sus principios. Por lo tanto, son las personas quienes hacen la cultura organizacional, ¿no? Y cuando comparten sus experiencias, cuando socializan sus conocimientos, cuando se ponen a disposición de los compañeros para llegar a acuerdos y coordinar actividades. Por lo tanto, pues es personal, ¿no? Como no puede ser de otra manera, porque dentro de una empresa o de una institución o de una organización, el talento humano es lo más importante. Identitaria es otra de las características de la cultura organizacional. ¿Por qué decimos identitaria? Todas las personas que somos parte de una empresa o de una institución u organización debemos identificarnos con la empresa, con la organización, con la cultura organizacional de dicha empresa u organización. Debemos identificarnos, ¿no? con ella. Otra de las culturas es difícil de cambiar. La cultura organizacional no va a cambiar. Quien tiene que cambiar somos las personas. Es cuando decimos es que la sociedad no cambia, es que el mundo no cambia. No, pues quien tiene que cambiar, cuando pregonamos de cambio, tenemos que empezar por cambiar nosotros mismos. Por lo tanto, la cultura organizacional es difícil de cambiar. Quien tiene que cambiar es las personas, cada uno de nosotros que somos miembros o funcionarios o trabajadores de una empresa o de una organización, tiene que por ahí empezar el cambio, porque quien hace la cultura organizacional son las personas, somos nosotros que somos parte de. También la cultura organizacional es implícita. ¿Qué significa esto? Que la cultura organizacional está presente en todo, en todas nuestras actividades, sea formales o sea informales, en los objetivos, en la misión, en la visión, en las políticas, en las metas, en los productos que obtenemos de nuestro accionar. Está implícita en toda la cultura organizacional. Pues otra de las características de la cultura organizacional es que es distintiva. ¿Por qué decimos que es distintiva? Porque cada uno de nosotros que somos parte de esa cultura y somos partes de una empresa, de una institución o organización, somos distintos, somos diferentes. Por lo tanto, como no puede haber empresas que trabajen con las mismas instituciones,
la cultura organizacional es distintiva, porque como ya dijimos anteriormente, la cultura organizacional la hacen las personas, ¿no? La hacen las personas. Es el conglomerado de personas en la cual socializa sus experiencias, sus comportamientos, ¿no? Eso es es de ser distintiva. Por lo tanto, la cultura organizacional de una empresa o de una institución es diferente de la otra, porque no hay iguales personas, igualitas, pues o las mismas personas trabajan por una misma empresa. Por lo tanto, es distintiva, ¿no? Es integral también la cultura organizacional, porque está integrando en todos los procesos, etapas de una empresa, de una organización, en todos los instrumentos, documentos oficiales, está presente la cultura organizacional. ¿Por qué? Porque ya dijimos anteriormente que la cultura organizacional es el entorno, es todo lo que rodea, es la forma de organizarse de una empresa o de una institución. Por lo tanto, la cultura organizacional es integral. No es que vamos a aplicar la cultura organizacional solamente al área de producción o al área de administración o el área financiera. No, la cultura organizacional debe estar presente en todas las áreas. Por ello es integral, ¿no? Y cuando hablábamos pues de implícita era pues que también igual está implícita en todas las actividades, en todas las acciones que realizamos, porque no puede haber un departamento, una área de cultura organizacional en donde se diga qué debe hacer para tener una cultura organizacional, porque ya dijimos que la cultura organizacional es el conjunto de costumbres, experiencias, valores, hábitos y creencias, ¿no? Que se practica, se socializa en una determinada empresa o organización, ¿no? Entonces, la cultura organizacional la hacen las personas, las que forman el conglomerado humano de esa empresa o de esa institución. También, dentro de la cultura organizacional, otra de las características es las subculturas. Dentro de cada departamento o de cada área hay una subcultura, ¿no? Pero en la empresa debe de existir una cultura dominante, o sea, que domina y que es general para todos, debe de haber, ¿no? Pero en los departamentos o áreas hay subculturas. Y si no hay una cultura dominante, pues ahí entramos en problemas, ¿no? Porque debe haber una cultura organizacional global, general para todos, que domine, ¿no? Y dentro de esta están las otras. ¿Sí? Bien. Tenemos elementos de la cultura organizacional. Los elementos de la cultura organizacional es la estructura organizacional. ¿Cuál es la estructura organizacional? A ver si alguien me dice qué entiende por estructura organizacional. A ver. A ver, nombro. A ver, ¿qué entendí? No es una función que emplea, o sea, en la empresa, o sea, dar órdenes, genera órdenes en una empresa. A ver, que genera órdenes, ¿no? ¿Y quién genera órdenes en la empresa? El dueño de la empresa. El gerente, hablemos del dueño, el gerente, el director, ¿no? De la empresa, ¿no?
Y luego del gerente de la empresa, ¿quién da disposiciones? ¿Quién emite disposiciones? El encargado o el supervisor. El supervisor. A ver, Con los jefes de cada área, Inge. cada área, cada departamento, es correcto. Dentro de cada empresa, organización, institución, la estructura está estructurado de forma, hablemos que su estructura sea de forma departamental, ¿no? Adopte la estructura departamental. Esto significa que que la empresa está integrada por departamentos o áreas, donde en cada área pues hay un supervisor, ¿no? Que obedece al nivel medio, ¿no? Administrativo, y a nivel de gerente pues está a nivel medio, a nivel inferior y a nivel superior que está el gerente. A nivel inferior están pues los mandos inferiores, ¿no? Por lo tanto, esa es la estructura departamental, ¿no? Por lo tanto, pues como decíamos, uno de los elementos de la cultura organizacional es la estructura organizacional. Y dentro de esa estructura organizacional, cada departamento, cada área y cada funcionario trabajador tiene sus funciones y actividades que cumplir cada área y cada departamento. Por lo tanto, ese es uno de los elementos de la cultura organizacional, la estructura organizacional, donde pues obedece a las áreas por las cuales que está conformada. Puede ser una estructura lineal, departamental, una estructura militar. Hay diferentes tipos de culturas, de estructuras dentro de una cultura. Entonces, uno de los elementos es la estructura organizacional, que tiene que ver con las funciones de los trabajadores y de los empleados según el departamento que les corresponda y según su jerarquía, ¿no? Porque hay el nivel superior donde están los niveles, los gerentes, los directivos, los niveles medios donde están los supervisores o coordinadores, y el nivel inferior. Otro elemento de la cultura organizacional pues es la identidad de la marca. ¿Qué es la identidad de la marca? Son los logos, las marcas, los símbolos representativos de la organización, los logos, las marcas y los símbolos que representan a la organización, a la marca, ¿no? Por ejemplo, digamos el logo de alguna empresa, de una multinacional. Nada. ¿Quién me dice? Pronaca. Pronaca, ya, Pronaca. ¿Cuál es el logo? Tiene su logo, como decir, su sello, su símbolo, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de la Coca-Cola. ¿Cuál es el logo? Coca-Cola, la chispa de la vida, ¿no? Tiene su marca, tiene su sello. ¿Qué otro ejemplo? Es la marca del celular más populares de Apple. ¿Perdón? Apple, la empresa de celular. ¿Qué es el símbolo, la marca, el logo? ¿Qué será? Yo no sé. De la manzanita. De la manzanita atrás. Ajá. No el símbolo, pero ya. El agua, botella de aguas. Witty. Wittig, ajá. Esas son las marcas, los logos. También dentro de los elementos de la cultura organizacional tenemos las creencias. Las creencias. ¿Cuáles son estas creencias? Son los valores y acontecimientos que hacen al valor de los miembros de la organización. Esos valores, pues como no pueden ser de otra manera, acontecimientos que hacen al valor de los miembros. Las creencias, los valores son algo positivo, ¿no es cierto? Los valores. Dentro de... Inge, la creencia también hay en las organizaciones, como en las comunidades, en todo eso todos tienen su creencia. Así es, los seres humanos somos quienes formamos una comunidad, un barrio, una empresa, una organización, una familia. Entonces en la familia, en el barrio,
en la parroquia, en el cantón, en la provincia, en el país, tenemos esas creencias, que es lo que nos define, ¿no? Por eso decimos que una de las características de la cultura organizacional es identitaria. Es decir, que cada uno pues somos, nos identificamos con nuestras propias culturas y valores, y eso es lo que nos define. Bien. Otro de los elementos de la cultura organizacional son los hábitos, ¿no? Los hábitos, aquello que se repite una y otra vez todos los días, son los hábitos. Y estos hábitos son las rutinas de los integrantes de la organización, son reuniones, informes, horarios de llegada, son las rutinas, las horas del refrigerio, la hora del almuerzo, son actividades rutinarias y se constituyen en hábitos. Otro de los elementos de la cultura organizacional son las actitudes, que tiene que ver con el comportamiento de los seres humanos, con el comportamiento de cada uno de nosotros. Verán, ojo, diferente es actitud y aptitud, ¿no? Actitud tiene que ver con la conducta, con el comportamiento humano, las formas de comportarse en el día a día, entre compañeros, tanto entre los empleados, en los trabajadores, los funcionarios, es decir, todos quienes conforman la empresa, la organización y la institución. Tiene que ver muchísimo la actitud, ¿no? Cómo recibe al cliente, cómo atiende al cliente, cómo es su relación con los entre pares, es decir, entre compañeros, con los subalternos o también con los superiores. Luego tenemos los elementos de la cultura organizacional, otro elemento que es el modelo. El modelo tiene que ver con la visión, la misión, los valores y objetivos institucionales, ¿no? Toda empresa, toda institución, organización, dependiendo sea de servicios o de productos, tiene su misión, visión, valores y objetivos, ¿no? ¿Qué es la misión? La misión es la razón de ser de la institución, ¿no? ¿Para qué existe? ¿Cuál es su misión por ejemplo, hablemos del Instituto Marta Bucaram? ¿Cuál es la misión del hospital? ¿Cuál es la misión del municipio, ¿no? Y también, ¿cuál es la visión? La visión es un sueño, es lo que queremos ser de aquí en 5 años. Esa es la visión, ¿no? Y los valores institucionales, pues, son lo que se practica en una institución, en una empresa, ¿no? Y los objetivos organizacionales, pues, es lo que nos proyectamos también de aquí a 5 años. Eso tomando en cuenta los objetivos organizacionales, ¿no? Objetivos estratégicos también les conocemos, ¿no? Que son de aquí a 5 años. ¿Cómo nos gustaría, no? Ser, ¿cómo querríamos ser? Bien. Tenemos tipos de cultura organizacional. La cultura organizacional se divide de acuerdo a su orientación, o sea, es decir, hacia dónde está orientado, hacia dónde va la cultura organizacional. Y así tenemos la cultura organizacional según el poder, la cultura organizacional según está orientada a la norma, la cultura organizacional orientada a resultados, la cultura organizacional orientada hacia las personas, ¿no? Tenemos los diferentes tipos de cultura organizacional. La cultura organizacional orientada, pues, al poder significa que el objetivo
la competencia, la posición y la competitividad y el fuerte liderazgo. Es decir, que la cultura organizacional de poder está orientada, es decir, al objetivo. Orientada al objetivo. Es decir, tiene que ver con la competitividad, la posición y competencia y también el fuerte liderazgo que tenga dentro del lugar donde está ubicado, dentro de la ciudad, el cantón o la provincia, ¿no? Esto es la cultura organizacional de acuerdo al poder. El objetivo es ser competitivo. El objetivo es obtener un fuerte liderazgo donde desarrolla sus actividades, una posición y competitividad, ¿no? Que exista la competencia no es malo. La competencia nos obliga a mejorar, a ser mejores. La cultura organizacional orientada a la norma se caracteriza por tener un reglamento o cumplir un reglamento de forma estricta, ¿no? Que se tiene que seguir en toda institución, empresa, organización. Existe pues un reglamento interno, existen las normativas, existe un código de ética, existen las normas que lo rigen, ¿no? Por lo tanto, pues aquí, según la norma, la exigencia es del cumplimiento estricto de las normas, de los reglamentos internos y de los reglamentos que rigen la institución. La cultura organizacional orientada hacia los resultados Bien, entonces vamos. La cultura organizacional, pues como decíamos, orientada a los resultados. Esta cultura orientada a los resultados es aquella que quiere lograr la mayor eficacia, reduciendo costos. Esto significa pues que tiene que realizar lo que se conoce en la administración con eficacia, eficiencia, ¿no? Es decir, que tiene que realizar las actividades en menos tiempo y con menos recursos. La cultura, en cambio, la cultura organizacional orientada pues a las personas, el objetivo, ¿cuál es? El objetivo es la satisfacción de los miembros. ¿Cuáles son estos miembros? Las personas, los funcionarios, los trabajadores que pertenecen a una empresa o una organización. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué busca? Busca la satisfacción de los trabajadores, ¿no? Si el trabajador, el funcionario está motivado, está satisfecho, está a gusto, se siente bien con lo que hace, el crecimiento, la producción va a ser mejor. Satisfacción de sus funcionarios, de sus trabajadores. El desarrollo y crecimiento personal. Eso es lo que busca la cultura organizacional orientada a las personas. Tener personal, talento humano, satisfecho, contento, a gusto, con crecimiento y desarrollo personal. Para dar lo mejor de sí, para producir más, para atender de una mejor forma a los clientes, porque si bien es cierto, los clientes son la razón de ser de la institución. A ver, entonces vamos a recordar, la cultura organizacional tenemos, de acuerdo a su orientación, tenemos la cultura organizacional de poder, de la norma, cultura organizacional de resultados y de personas. Pues la cultura organizacional
orientada hacia el poder, pues el objetivo es la competencia, la posición, la competitividad y un fuerte liderazgo en el lugar donde se desarrolla. Y de acuerdo a la norma. Tenemos también pues la cultura organizacional orientada a la norma. ¿Por qué se caracteriza esta cultura organizacional? Por el cumplimiento estricto de los diferentes reglamentos y normas que son las que rigen la empresa o la institución. En una empresa hay el reglamento interno, el código de ética, la ley por la que esté amparado, la misión, los objetivos institucionales, la visión, y pues esas son normas, ¿no?, que existen dentro de una empresa o una institución. En cambio, la cultura organizacional orientada a los resultados, ¿cuál es el objetivo? ¿O hacia dónde está orientado? Está orientado pues a obtener los resultados y a lograr la mayor eficacia, reduciendo costos y recursos. Eso es ser eficacia, ¿no? Reduciendo costos y recursos. Tenemos pues la cultura organizacional orientada hacia las personas. ¿Cuál es el objetivo? Es tener satisfecho a sus trabajadores, a sus funcionarios, a sus empleados. Y lo que también quiere lograr el desarrollo y el crecimiento personal. ¿Cómo se puede lograr esto, el crecimiento y desarrollo personal? A través de la capacitación continua, ¿no? Es donde el personal, el funcionario se va a sentir a gusto, se va a sentir bien, se va a sentir motivado y por ende vamos a tener mayor productividad. Bien. Sí me dieron revisando en el SIGA las notas. Las notas sí, pero la fecha no sale, Inge. No sale y yo también la verdad no tuve tiempo de preguntarle a la compañera ingeniera que hace las funciones de secretaría para preguntar cómo ingresamos. Bueno, en todo caso yo voy en el transcurso del día la voy a llamar para que yo les ponga un mensajito para que ustedes vean. Esa pregunta les han de hacer algunos profesores. Entonces, por lo tanto, sí es pertinente de que vean la fecha de matrícula. ¿Sí? Eso es, no sé si ya les subí deberes pendientes. Ya saben, hoy empezamos pues que ya con nuevos deberes. Si no les he colocado aún, pues ya en el transcurso de la semana les he de colocar para estar pues anticipándonos, ¿no? Porque no quiero que cargar de deberes justo cuando todos los compañeros les ponen los deberes, ¿sí? Eso es, pues gracias por su atención, que tengan un excelente día. Bueno, Inge, que tenga un lindo día. Hasta luego, Inge, gracias.